Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Se dice que la mejor estrategia del demonio es hacer creer a los hombres que él no existe. Pensemos, por ejemplo, en cómo caza un león. Y nótese que el apóstol Pedro nos enseña en la Escritura que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pues bien, el león, si se recuerda lo que uno habrá visto, por ejemplo, en programas como los de National Geographic, se oculta, es un maestro ocultándose. Pese a que es un animal grande, se sabe ocultar bajo la hierba. Y ahí están, por ejemplo, las cebras. Y las cebras, en tanto no perciban la presencia del león, están desprevenidas. Y en medio de eso, el león ¡pum!, ataca. Y así atrapa a su presa. De forma similar, el demonio hace pensar a los hombres que él no existe. Y así los atrapa más fácilmente. Porque los atrapa desprevenidos. Porque no te tienes que prevenir contra algo que no existe, ¿no? Esa es la lógica. De forma similar, la cebra no se previene de ningún león que esté alrededor porque piensa que no hay ningún león alrededor. Y esa es parte fundamental de la estrategia del león. Bien, la existencia del demonio podemos establecerla de forma similar a como ya hemos establecido la existencia de los ángeles. Es decir, Dios existe. En vista de que Dios existe, existe lo sobrenatural. Luego, Jesús ciertamente existió y Jesús es Dios encarnado. Siendo Jesús Dios, es infalible porque Dios es infalible. Y los evangelios serían un registro históricamente fiable de las palabras de Jesús. En consecuencia, es perfectamente razonable pensar que las palabras de Jesús registradas en los evangelios son palabras certeras, son palabras verídicas. Y por lo tanto, lo que él dice es verdad. Y si él nos habla de ángeles y demonios, estos ciertamente deben existir. Los elementos previos de este razonamiento que estoy construyendo aquí se han justificado muy bien en programas anteriores. Tenemos programas de argumentación racional de la existencia de Dios, la existencia de Jesucristo, la fiabilidad histórica de los evangelios, la divinidad de Cristo, la resurrección de Cristo, etc. Pues bien, resulta que bajo estas condiciones hay que decir sí que el demonio existe porque Jesús habló, siendo el infalible, del demonio como alguien ciertamente existente. En Juan 8:44, Jesús dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Asimismo, en Mateo 25:41, dice Jesús: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces Jesús no habla del diablo como un chiste, como una alegoría, como un cuentito para asustar a los niños. No, Jesús directamente habla a hombres adultos del demonio como un ser realmente existente y actuante. Asimismo, adicional a esta prueba vía el testimonio de Jesús, tenemos otras formas de poder, al menos inductivamente, pensar que efectivamente se daría la existencia del demonio por medio de ciertos testimonios como los de los exorcismos. A este respecto, son fuentes muy relevantes en primer lugar el libro del padre Gabriel Amor, titulado El último exorcista, mi batalla contra Satanás, de 2012. Gabriel Amor, que falleció hace no mucho, es el exorcista más famoso de nuestra época contemporánea. El padre Amor en este libro registra sus experiencias de la batalla con el demonio en los exorcismos, y múltiples de estas cosas se basan pues en testimonio directo que puede ser verificado conversando con terceros.
o incluso hay ocasiones en que quedan ciertos signos materiales o visibles externos pasibles de verificación. Tenemos también asimismo al padre José Antonio Fortea, con su libro Suma Demoníaca de 2004. La primera parte del libro es un tratado de demonología, es decir, sobre la teología, la reflexión racional respecto de los demonios. La ciencia, por decirlo así, una ciencia filosófica sobre los demonios. Y la segunda parte trata sobre cuestiones de exorcismo. Pues bien, las experiencias de exorcismo pueden investigarse. Dentro del siglo XX, en que ya tenemos bastante avanzada la ciencia moderna, existen casos reportados de exorcismo donde han habido análisis psicológicos y pruebas científicas, y a la mera luz de la ciencia natural no se llega a dar una explicación coherente de determinados fenómenos. Inductivamente eso puede llevarnos a pensar en la acción del demonio. Ahora bien, hay que evitar sobre esto la existencia del demonio dos extremos. El primer extremo es ver al demonio en todas partes. O sea, hay personas que cada vez que experimentan una tentación lo atribuyen al diablo, como si ya el mundo y la carne nuestra no fuera base suficiente para generarnos tentación. O sucede algo malo dentro de su familia, su trabajo o lo que sea, o hay un accidente y dicen que es cosa del diablo. O ven un dibujito animado ahí en la televisión y dicen que es cosa del diablo. Y ven un libro y que es cosa del diablo. Entonces a todo le están llamando cosa del diablo. Entonces ver al demonio en todas partes, estar más pendiente del demonio que de Dios, es un extremo malsano. Pero el otro extremo también está muy mal, el extremo de negar su existencia. El de la persona materialista que piensa que son simplemente tonterías, ¿no? Que piensa, no existe ningún demonio. Bueno, la cebra también piensa, por aquí no hay ningún león. Esta es una cuestión que se plantean varios. ¿El demonio puede leer mis pensamientos? Esto, pues claro, genera angustia, porque las personas sienten que si el demonio puede leer sus pensamientos, entonces están absolutamente indefensos ante él. Pero sea lo que sea, en primera instancia tenemos que recordar que la soberanía de todo la tiene Dios. Los demonios actúan en virtud de lo que Dios permite. Si los demonios, con lo malvados que son, con los perversos que son, pudieran actuar como les da la gana, wow, el mundo sería extremadamente peor, extremadamente. O sea, ya con el libre albedrío, los seres humanos podemos construir y hemos construido un mundo terrible. Los demonios actuando a rienda suelta en el mundo, wow, esto sería mucho peor. Pero debemos recordar la verdad bíblica que se nos enseña en el libro de Job, que el demonio mismo tiene que como pedir permiso a Dios para poder actuar respecto a Job, para poder actuar de forma, digamos, más específica o directa en el mundo. Entonces, sea lo que sea, tener en cuenta la soberanía de Dios. El demonio no es un antidios como si fuera una especie de dios del mal. El demonio, por favor no se olvide esto, es solo una criatura. Nada más que una criatura. Una criatura extremadamente inteligente. Eso sí, con mucho poder. Pero una criatura, al fin y al cabo. Dios es Dios. Dios está en otro plano. Pues bien, hay que apuntar lo siguiente, como dice Charlie McKinney en su artículo. ¿Puede el demonio leer nuestros pensamientos y usarlos en nuestra contra? Abro cita. Aunque el demonio es una criatura espiritual, él no comprende lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Él solo puede sacar conjeturas al observar nuestras acciones y comportamiento. No es una operación complicada para él, ya que tiene una inteligencia extremadamente fina. Entonces, como el león rugiente que anda rondando, el demonio, por decirlo así, nos observa. Ve nuestros estados de ánimo externos, nuestras palabras, nuestras actitudes. Así como el demonio va rondando ahí en el pasto y va viendo a las cebras, ¿no? Pero no es que él pueda acceder a lo más profundo de nuestra alma como si le fuese un libro abierto. No. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, la acción del demonio es sobre todo rondar externamente. Así lo describe la Biblia.
1 Pedro 5:8. Sean sobrios y estén vigilantes, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces anda alrededor. Asimismo, el padre José Antonio Fortea, en su obra Suma Demoníaca, parte 1, cuestión 12, escribe: ellos no ven el futuro, pero a veces pueden conjeturarlo. Con su inteligencia muy superior a la humana, pueden deducir por sus causas algunas cosas que sucederán en el porvenir. Lo que pertenece solo a la libertad humana está indeterminado y no lo conocen. No saben lo que yo decidiré libremente, pero con su inteligencia superior ven los efectos de las causas donde nosotros no veríamos nada. El demonio tiene una inteligencia absolutamente enorme. Es un ángel, es un ser espiritual inteligentísimo. Y encima tiene una cantidad de experiencia gigante. En extensión, en diversificación y en tiempo. Hay una frase de la sabiduría popular que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, el demonio tiene experiencia habiendo tentado a muchísimos santos, por ejemplo. Y especialmente tienta a las personas más santas. Porque a las personas menos santas ni siquiera necesita tentarlos. Por ejemplo, el demonio no necesita tentar a un adicto a la droga para que se drogue, o a un adicto a la pornografía para que siga viendo esas cosas. No necesita tentar a un mujeriego para que le sea infiel a su esposa. O sea, el demonio se centra sobre todo por la asignación eficiente de sus recursos, por decirlo así, en los más difíciles. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo, que ha triunfado sobre todo. Alguien podría preguntarse esto, ¿no? Podría preguntarse si es necesario amar a los demonios. Por ejemplo, como tenerles lástima y decir: oh, pobrecito, y tenerle una especie de amor de caridad, porque debemos amar a todos. Pero cuando se nos da el mandato de amar a todos, cuando Jesús nos da ese mandato, esto es en el rango humano, nunca se nos pide amar a los demonios. Sobre la cuestión de si se debe o no amar a los demonios, Santo Tomás lo ha respondido muy directamente en la Suma Teológica, Secunda Secunde, cuestión 25, artículo 11, respuesta. Cito: en los pecadores debemos amar por caridad la naturaleza y odiar el pecado. Y la palabra demonio significa una naturaleza deformada por el pecado. Por eso, los demonios no deben ser amados en caridad. Se puede amar como se ama a aquel con quien se tiene amistad. En este sentido, no se puede entablar amistad de caridad con estos espíritus. Efectivamente, es de esencia de la amistad querer el bien para nuestros amigos. Y no podemos querer en caridad el bien de la vida eterna, objeto de la caridad para los espíritus condenados eternamente por Dios. Esto se opondría a la caridad de Dios con que aprobamos su justicia. Entonces, el amor tiene que tener un orden. En el amor hay jerarquías. Lo que hay que amar primero y ante todas las cosas es a Dios. Y el amor o la cercanía con los demonios es incompatible. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, entre el altar de Cristo y el altar de los demonios. Entonces, un católico debería estar alejado, en primera instancia, de cualquier tipo de pensamiento ingenuo de tener alguna especie de caridad a los demonios. No, tajantemente no. Pero por otra parte, debe estar alejado de todo lo que sean supersticiones, brujerías, lecturas raras y cosas por el estilo. Uno no puede estar jugando con fuego porque se puede quemar. La cuestión de tratar con el demonio es un asunto serio, de ahí que los exorcistas tengan que estudiar bastante y pasar por disciplinas y prácticas muy rigurosas. No es una cosa de chiste, para nada. Hay que tomar este asunto en serio, ¿no? Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.